Queridos estudiantes, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este encuentro de CIPAS de curso para la fase 1 del curso de electrónica de potencia. Por favor, son tan amables, me confirman si me pueden escuchar correctamente. Perfecto, Víctor, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Milena Ávila. Gracias, Catherine. Soy tutora del curso de electrónica de potencia y al día de hoy tenemos como objetivo principal trabajar este CIPAS de curso con el objetivo de que podamos explicar y podamos trabajar las diferentes temáticas y aspectos importantes y relevantes del software que ustedes van a utilizar durante el curso, que es Proteus. En el CIPAS desarrollado durante la semana pasada por el tutor Medardo Quintero, se explicó el proceso de instalación de este software en cada una de sus equipos, en cada uno de sus computadores, con las licencias institucionales. Este CIPAS, esta grabación ha sido compartida también por los diferentes medios para que cada uno de ustedes pueda hacer la respectiva instalación del software. El día de hoy vamos a dirigirnos específicamente a la solución o al manejo de las herramientas básicas de este software. Por lo que los invito cordialmente que si ya tienen instalado el programa, puedan ir interactuando con el mismo a medida que vamos haciendo cada una de las actividades. Entonces, doy la bienvenida. Esta sesión está siendo grabada para ser compartida con todos los estudiantes del curso y vamos a iniciar el proceso de trabajo sobre Proteus. Voy a cerrar un momento pantalla para que podamos optimizar el tema de la conectividad y empezamos con la explicación. Cuando tienen instalados ustedes el software en sus equipos de cómputo, la primera pantalla que se abre en el Proteus es esta. Ustedes aquí deben tener en cuenta que el software viene por defecto en inglés. Es un software que tiene diferentes posibilidades y diferentes herramientas para simular los circuitos, no solamente de carácter análogo, sino también de carácter digital. Es un software que se ha venido complementando con el tiempo y las credenciales institucionales nos dan la posibilidad de instalarlo y de poder trabajar cada uno de los proyectos en el área de electrónica que nosotros tengamos. Entonces, cuando nosotros ingresamos al software, la primera pantalla que se visualiza es esta. Y para iniciar el trabajo en el área o en el circuito que vayamos a desarrollar, pues tenemos estas dos opciones. Tenemos la opción de abrir un proyecto cuando ya tenemos uno guardado y queremos hacer modificaciones o actualizaciones, o podemos dar clic aquí en New Project cuando queremos hacer un proyecto desde cero. Entonces tenemos estas dos opciones para que ustedes las seleccionen dependiendo de el tipo de trabajo que quieran hacer. Cuando ya le dan en cualquiera de los dos, pues en el primero seleccionan el archivo que quieren trabajar y en el segundo seleccionan el nombre o más bien digitan el nombre del circuito que quieren hacer. Entonces ustedes seleccionan el nombre, en este caso vamos a hacer ejemplos y seleccionan en qué lugar quieren guardar el archivo que van a generar. Le dan siguiente, siguiente y finalizar para que les abra el área de trabajo. Cuando ustedes ya se encuentran en el área de trabajo, deben tener en cuenta que la herramienta nos presenta
diferentes barras. Esas barras lo que hacen es permitirnos la generación de diferentes elementos y diferentes procesos dentro del software. Este recuadro azulito que ustedes ven en pantalla es el área de trabajo. Si ustedes desean hacer un circuito o necesitan hacer un circuito mucho más grande del área que se está demarcando con el recuadro azul, pueden ampliar el área de trabajo. ¿Cuál es la recomendación? Que siempre los elementos o los circuitos que ustedes vayan a diseñar y a simular se realicen más bien dentro del área de trabajo para que no hayan inconvenientes en los procesos de simulación. Sin embargo, si están desarrollando su circuito y necesitan un espacio mucho más grande, entonces se van a la barra principal del programa y donde dice System, entran a la opción que dice Set Sheet Size. Entonces, en esta ventanita donde hay una hoja en blanco con unas flechitas, ustedes pueden seleccionar el tamaño del área de trabajo que van a necesitar, teniendo en cuenta que al ser un programa que viene en inglés, pues no trabajan el sistema métrico que nosotros, sino que trabajan en pulgadas. Entonces, a medida que vamos seleccionando las opciones de ahí para abajo en la lista que se despliega, pues vamos teniendo un área más grande de trabajo. Entonces, si le damos a la siguiente, vamos a darle OK y vamos a ver que el área de trabajo, el recuadro azul, se hizo más grande y vamos a poder hacer circuitos mucho más extensos. Esto como forma de preparar nuestra área de trabajo. Luego de que ya tenemos el área de trabajo lista, entonces vamos a pasar a la selección de los elementos. Para los procesos de selección de elementos y para los procesos de simulación básica, utilizamos la barra de herramientas que aparece en la parte izquierda de la pantalla, donde vamos a tener múltiples iconos y cada uno con funciones determinadas. Hoy vamos a trabajar el de modo selección. Modo selección es esta flechita que nos permite movernos en el área de trabajo. Vamos a tener el segundo que se llama modo elementos, que es como un triángulo, ¿verdad? Con dos entradas, una salida, modo componentes. Y cuando estamos en modo componentes, ahí podemos seleccionar o buscar todos los elementos que necesitemos para desarrollar nuestro circuito. Entonces, el paso de seleccionar elementos es dar clic en modo elementos, luego dar clic en la P que aparece al pie donde dice Device. Entonces, damos clic en la P y nos va a abrir una ventana emergente donde encontramos o vamos a encontrar todos los elementos. Aquí hay forma de buscarlos de diferentes maneras. Entonces, está la categoría principal, la subcategoría y la manufactura. Entonces, aquí en categoría principal podemos encontrar todos los grupos principales de elementos que podemos utilizar en el área de electrónica, análogos o digitales. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a trabajar con resistencias, entonces podemos clasificar en categoría, buscar el área de resistencias. Si nos vamos a la subcategoría, vamos a encontrar diferentes clasificaciones de resistencias. Entonces podemos encontrar resistencias variables, podemos encontrar resistencias de 7 vatios, de 2 vatios, 10 vatios, que son resistencias más grandes. Podemos encontrar resistencias tipo chip. Entonces, aquí vamos a encontrar diferentes clasificaciones y acá vamos a encontrar las empresas, como si fueran las marcas. Ahora, en la parte superior de la ventana, aquí hay una frasecita que dice keywords. Ahí esa es la palabra clave. Yo también, cuando ya tengo la práctica de buscar los elementos, pues puedo escribir palabras claves y él me ubica dentro de todas las categorías el elemento que yo necesito. Entonces, hoy, que son las resistencias, vamos a trabajarlas. Entonces, uno digita en el espacio de keywords, digita res. Cuando digita res, uno se va aquí a este recuadro blanco, ¿verdad? Y él perdónenme aquí un momentico, digita res, uno se va a la lista que se desplegó y vamos a encontrar que encuentra un elemento que se llama símbolo de resistencia general y tiene dos partes.
Entonces aquí en la parte superior derecha me muestra el modo, la visualización del elemento como tal para generar el diagrama esquemático y la visualización del elemento en formato PCB que serviría cuando quiero hacer diseño de tarjetas electrónicas. Entonces, en esta primera instancia que vamos a aprender cómo hacer diagramas esquemáticos, nos interesa que el elemento que seleccionemos tenga el símbolo establecido. Entonces, en este caso vamos a utilizar las resistencias. Cuando le damos a aceptar, se cierra la ventana y aquí en Device nos aparece el elemento que nosotros seleccionamos. Entonces, cuando ya lo tenemos ahí en la lista, ya lo podemos utilizar. Otro elemento que necesitamos para el día de hoy son las fuentes de voltaje. Tenemos diferentes fuentes de voltaje según su clasificación eléctrica, que son fuentes de voltaje de corriente directa y fuentes de voltaje de corriente alterna. Entonces, por ejemplo, si queremos la fuente de voltaje de corriente directa, por palabra clave podemos digitar V-Source y al encontrar en la lista vamos a encontrar que es una fuente de voltaje DC. Damos doble clic y se nos aparece en la lista. Por último, podemos buscar la fuente senoidal, que es la fuente que nos representa las señales de AC y nos aparece en la lista y le damos doble clic y se van enlistando. Esto cuando tenemos varios elementos y cuando terminemos de enlistarlos, le damos clic en acepta. Luego de que tenemos ya los elementos enlistados en nuestra área de trabajo, ya los podemos colocar en el recuadro de simulación tantas veces los necesitemos. Entonces, en este caso vamos a hacer un circuito que contiene una fuente de voltaje DC. Aquí con estos pueden minimizar, pueden correr el área de trabajo, pueden maximizar si lo quieren ver más grandecito para que se visualice mejor. Y el elemento al colocarlo en el área de trabajo tiene dos características. Uno es el nombre, en este caso se llama B1, y a medida que vayamos colocando más fuentes se van a ir nombrando de manera diferente para que no se repitan. Y el segundo es el valor de referencia, en este caso 9 voltios. Lo mismo pasa con las resistencias, entonces si vamos a colocar las resistencias, entonces las podemos ir colocando, siempre manejando el mouse con el botón normal, que es el de clic izquierdo, ¿cierto? Y tenemos la oportunidad de cambiarle la orientación al elemento. Entonces, aquí se ve cómo se va a colocar el elemento en el área de trabajo. Entonces, acá van a estar posicionados de manera horizontal. Si lo quiero colocar de manera vertical y dentro del circuito quiero hacer un elemento de manera vertical, pues entonces lo puedo orientar antes de colocarlo y luego ponerlo. O si ya lo coloqué de manera horizontal y lo quiero cambiar a manera vertical, le doy clic derecho sobre el elemento y aquí le digo rotar en el sentido de las manecillas o rotar en el sentido contrario de las manecillas. Entonces ya según la necesidad. Cuando tenemos los elementos y estamos colocando los elementos sobre el circuito, o sobre el área de trabajo, pues nos aparece un lapicito, ¿verdad? El lapicito nos permite generar los conductores o las líneas de conexión eléctrica que van a haber entre los elementos. ¿Cómo hago las conexiones? Me posiciono en el terminal del elemento, cuando me aparece un punto rojo, doy clic y luego empiezo a dibujar la línea conductora hasta donde la quiero llevar, que es el siguiente elemento. Y así voy interconectando eléctricamente los elementos del circuito. Si quiero modificar, mover algún elemento, eliminarlo, pues puedo dar clic derecho sobre el elemento y darle borrar, ¿cierto? O puedo dar clic sobre el elemento, clic derecho, y lo puedo correr a donde yo necesite. ¿Cuándo sé que lo puedo correr? Cuando el elemento que seleccioné se colocó en rojo. Entonces, en ese sentido ya puedo movilizarlo o cambiarlo o rotarlo o, digamos, la necesidad que tenga en cuanto a la posición del elemento. Luego, cerramos aquí el circuito y esas líneas que aparecen en color verde van a representar los conectores o los cables.
A este circuito le hace falta la tierra. Entonces, todo circuito que se haga en Proteus debe tener su conexión a tierra, y la conexión a tierra no se encuentra aquí por elementos como trabajamos, sino que en la barra de herramientas de izquierda aparece algo que se llama modo terminales, que son como dos rectangulitos que aparecen en color amarillo. Al seleccionar los dos rectangulitos nos aparecen diferentes tipos de terminales, y en ese nos aparece el que tiene nombre, que se llama ground, que representa la tierra del circuito. Entonces seleccionamos ground y luego nos vamos al área de trabajo, la colocamos dando clic y luego la interconectamos eléctricamente. Para que haya una interconexión eléctrica se debe generar este punto, ¿sí? Eso se llama nodo. Si nosotros hacemos la conexión eléctrica y no tenemos este punto, quiere decir que la tierra o este elemento no ha sido conectado al circuito. Entonces, para que tengan precaución de que se hagan las interconexiones correctamente. Esa es la forma de trabajar y la forma de colocar los elementos sobre el área de trabajo. Ahora, paso siguiente, después de colocar los elementos, debemos configurar las variables eléctricas de cada uno de los elementos, es decir, debemos seleccionar si vamos a trabajar 9 voltios, 10 voltios, 12 voltios o según la necesidad. ¿Cómo lo configuramos? Damos doble clic sobre el número o la variable eléctrica, en este caso voltios, y configuramos 10 voltios, o en este caso coloquemos 12 voltios de alimentación. Como nosotros trabajamos elementos con notación, con expresión de notación científica, tenemos resistencias que son de kiloohmios, corrientes que son de miliohmios, ¿sí? Siempre estamos usando la notación científica como tal. La notación científica aquí en los elementos también se representa. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta resistencia que es de 10K, le estamos diciendo al sistema que es 10 kiloohmios. Pero si necesitamos, por ejemplo, una resistencia de 10 megas, pues entonces le vamos a poner la M mayúscula. Y cuando le demos OK, pues ella nos va a expresar que la resistencia es de 1 mega. En este caso particular no se pone la variable, no se pone la unidad de medida, que sería el ohmio, porque él ya entiende que por ser una resistencia estamos hablando de ohmios. Solamente le ponemos la expresión en notación científica. Vamos a dejar esta resistencia de 1 kiloohmio, vamos a dejar la segunda resistencia de 470 ohmios y vamos a dejar la tercera resistencia de 2,2K, o sea, 2,2 kiloohmios. Importante, muchachos, tener en cuenta que cuando son decimales se expresan con el punto. ¿Listo? No se utiliza la coma para el decimal, sino se digita con el punto. Y ahí ya tenemos nuestro circuito, digamos que instalado y montado e interconectado, y ya podemos empezar a hacer el movimiento o la instalación de los elementos de medida. Por favor, me indican si hasta este momento hay alguna duda o alguna inquietud respecto a lo que hemos explicado. Pueden abrir sus micrófonos o pueden dejar sus inquietudes por el chat. Si está todo correcto, por favor díganme que está todo correcto. Si han entendido todo hasta el momento, por favor escríbanme un OK en el chat, o si tienen dudas, los micrófonos pueden ser abiertos. Perfecto, Antonio, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, continuamos. Cuando ya tenemos el circuito terminado en el área de trabajo, pues procedemos a hacer la simulación y las mediciones. Entonces, cuando hacemos simulaciones y mediciones, debemos tener en cuenta que hay formas de hacerlo en nuestro software de manera análoga o de manera digital. Recuerden que este software es como el paso previo a la instalación de los circuitos. Quiere decir que nosotros, por medio de la simulación, vamos a validar que en tiempo real nuestro circuito entregue las mismas variables. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros diseñamos el circuito, tenemos unas variables numéricas. Cuando lo simulamos, comprobamos que esas variables numéricas
o esos datos numéricos se corroboren, y cuando lo implementamos en tiempo real, verificamos que tanto la simulación como el diseño haya quedado correctamente desarrollado. Entonces siempre se hace ese proceso. En este circuito vamos a tener diferentes variables, voltajes y corrientes inicialmente. Entonces, ¿qué pasa con voltajes y corrientes? Pues los voltajes en este caso debemos saber que son de corriente directa porque la fuente así lo determina, y vamos a tener la oportunidad de colocar voltímetros y amperímetros que en tiempo real o en la vida real serían implementados por medio de un multímetro. ¿Cómo colocamos voltímetros y amperímetros dentro de Proteus? Entonces, en la barra de herramientas que tenemos al lado izquierdo, vamos a encontrar un icono en forma de multímetro que se llama Virtual Instruments Mode. Entonces, ¿qué pasa con ese modo instrumentos? En modo instrumentos vamos a encontrar diferentes elementos que me permiten medir las variables eléctricas. Entonces, tenemos osciloscopios, tenemos analizadores lógicos, tenemos generadores de señales, tenemos aquí, en la última parte final, tenemos voltímetros en DC, amperímetros en DC, voltímetros en AC, amperímetros en AC, y tenemos batímetros que nos dan la oportunidad de medir potencias. Entonces, como nuestros circuitos de corriente directa, entonces vamos a tener voltímetros y amperímetros, pero en la clasificación de DC. En este caso vamos a instalar unos voltímetros para saber qué voltaje le llega a cada resistencia. Como les dije, podemos cambiarle la orientación al elemento para que cuando lo coloquemos sobre el área de trabajo lo ubiquemos correctamente. Debemos recordar que los voltajes se miden en paralelo, quiere decir que debemos conectar los dos terminales del voltímetro sobre las dos terminales del elemento que queremos medir. En este caso vamos a medir el voltaje sobre R1. Entonces debemos hacer también coincidir la polaridad. Recordemos que en DC utilizamos positivo y negativo. Entonces, pin positivo sobre el primer terminal de la resistencia, pin negativo sobre el segundo terminal de la resistencia. En este orden de ideas estamos haciendo una conexión en paralelo. Los voltímetros, por lo general, vienen con su rango de medido en voltios. Y así como en la vida real nosotros movemos la escala del multímetro para poder obtener una medida más precisa, porque vuelvo y repito, nosotros tenemos medidas de milis, de micros, de voltios, de kilos. Entonces, ¿qué pasa? Con este voltímetro también le podemos cambiar la escala para obtener una medida mucho más exacta. ¿Cómo lo hacemos? Damos doble clic sobre el elemento, y aquí donde dice rango del display puedo seleccionar en qué rango me va a medir. Entonces me puede medir en microvoltios, milivoltios, voltios y kilovoltios. Cuando lo dejo en voltios, que es la unidad de medida estándar, si al simular el circuito obtengo un valor de 0, puedo bajar el rango para que me muestre un valor mucho más exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estoy dando una escala de medida mucho más acogida al valor real. Entonces, en este caso lo vamos a dejar voltios y vamos a mirar cómo nos está dando la medida. ¿Listo? Cuando ya tenemos los elementos colocados, entonces para simular el circuito y para ponerlo en operación, entonces damos clic en el botón que aparece en la parte inferior izquierda que se llama Play. Aquí podemos manejar las simulaciones, podemos dar play, podemos dar pasos, es decir, hacer como muestreos de la simulación, podemos pausar la simulación o pararla completamente. Entonces damos play, y al dar play, entonces el voltímetro entra en operación y nos entrega los voltios de la resistencia que estamos midiendo. En este caso, 3,27 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 12 voltios que tenemos en la fuente de alimentación, esos 12 voltios a hacer un circuito serie se distribuyen en estas tres resistencias, y la primera resistencia, que es de 1 kiloohmio, está consumiendo 3,27 voltios de los 12 que son la fuente de alimentación. Cuando nosotros visualizamos y queremos hacer modificaciones en el circuito, pues entonces debemos dar clic en Stop, paramos la simulación y ahí sí hacemos modificaciones. Si queremos hacer modificaciones, pero la simulación está en play, no nos va a dejar y nos va a salir un error.
Entonces hagamos el ejemplo. Si yo doy play y quiero operar el circuito, en la parte de abajo me dice un mensajito donde dice que se está simulando y que ¿Me debo llama? parar la Cuénteme. simulación para hacer el proceso. Dale. Les agradezco cerrar el micrófono, porfa. Gracias. Otra de las medidas que podemos hacer son las medidas de corriente. Debemos tener en cuenta que para medir corrientes debemos usar son los amperímetros, entonces amperímetros en DC. Las corrientes se miden en serie, a diferencia que los voltajes. Quiere decir que para medir una corriente debemos incorporar el amperímetro en el circuito por donde pasa la corriente para que podamos medirla, al igual que en la vida real. Entonces, en este caso particular, si queremos medir la corriente del circuito, quitamos la línea, colocamos el amperímetro, perdón, aquí. Colocamos el amperímetro y lo interconectamos eléctricamente al circuito. De esta manera colocamos la herramienta a medir porque debemos incorporar el elemento de medida ya que la medición se hace en serie. El voltímetro también se puede configurar dando doble clic en el rango del display. Podemos medir kiloamperios, amperios, miliamperios y microamperios. Si lo dejamos en amperios, lo dejamos en la variable original y al hacer la simulación, pues vamos a obtener un rango de medida. Si esto nos da 0, no quiere decir que la corriente sea 0, sino que tal vez la corriente es muy pequeña y el amperímetro no la alcanza a medir. Por tal motivo debemos cambiar la escala. Entonces, damos clic en Stop, luego modificamos el rango de medida, lo ponemos en una escala más pequeña, miliamperios, le damos clic en OK y volvemos a dar play. Cuando volvemos a dar play ya no nos da 0, nos dice que es 3,27, pero 3,27 ¿qué? Miliamperios. Y ese es el dato que debemos corroborar con los cálculos que nosotros hayamos realizado. Entonces, de esta manera se miden voltajes y se miden corrientes en el simulador. Por otra parte, esto en cuanto a circuitos de corriente directa. Por otra parte, podemos tener circuitos de corriente alterna. Entonces, nos vamos otra vez a modo componentes y vamos a usar una fuente senoidal. Esta fuente senoidal nos configura las señales o nos representa más bien las señales de corriente alterna y también la podemos trabajar sobre una resistencia para medir o para poder ver cómo se comporta esa señal de corriente alterna. Entonces, este es un circuito básico solamente con el objetivo de mirar la señal de salida generada por esa fuente. Entonces, vamos a poner una resistencia de carga. Recuerden siempre poner la tierra. Entonces, nos vamos a modo terminales. Seleccionamos ground, lo colocamos en el área de trabajo y la interconectamos al circuito. Las señales de corriente alterna también se pueden configurar dando doble clic en ella. De las variables que podemos configurar es la amplitud y la frecuencia, ¿cierto? Que son las principales. Entonces podemos tener una señal de 60 Hz y podemos poner una señal de 120 voltios de tensión. Pero, ¿qué quiere decir esta amplitud? Deben tener en cuenta que si yo quiero medir 120 voltios con el multímetro, en este caso con el amperímetro, en esta referencia que es la amplitud, debemos colocar el voltaje pico. ¿Listo? Recuerden que el voltaje pico se obtiene matemáticamente y que en esta fase la estamos trabajando y que si queremos obtener un voltaje en el multímetro de 120, aquí deberíamos colocar 169,7 voltios, que sería la señal, ¿cierto? Pico de los 120 voltios. Y la frecuencia, pues ustedes pueden trabajar cualquier tipo de frecuencia, 50, 60, 70, según la necesidad. Le puse 60 porque es la señal que nosotros utilizamos en nuestras señales de corriente alterna tradicionales en nuestro país. Entonces, esa así se configura
la fuente senoidal. ¿Cómo comprobamos cuántos voltios nos están generando esta señal? Entonces, como es una señal de corriente alterna, pues usamos el amperímetro, pero en AC, el voltímetro, pero en AC. Y lo colocamos en paralelo otra vez. Entonces, el positivo conectado a un terminal y el negativo conectado al otro terminal. Si queremos saber cuántos voltios nos está dando, le damos play y obtenemos los 120 voltios reales que nosotros medimos cuando utilizamos nuestro multímetro. Ahora bien, debemos tener en cuenta que este es el dato, pero que esta señal se genera con esta forma de onda, que es la senoidal. Entonces, si nosotros queremos visualizar esta forma de onda, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos utilizar el osciloscopio digital de nuestro software. Él tiene 4 canales de señal, es decir, puedo mirar 4 señales al mismo tiempo. En este caso vamos a conectar por el canal A la señal de entrada, que es esta fuente, ¿cierto? Entonces la conectamos al terminal de representación, en este caso de la fase, que es la que lleva la energía, ¿verdad? Y vamos a simular cómo se vería esta señal reflejada en el osciloscopio. Entonces, ¿cómo simulamos? Dando play. Entonces, cuando damos play, se nos abre esta ventanita emergente, que es como la pantalla del osciloscopio que nosotros vemos en tiempo real. Vemos 4 líneas, una amarilla que tiene como forma de onda senoidal, que es la de la señal que estamos midiendo, y tenemos otras 3 líneas, azul, rosa y verde, que son de los canales que no estamos utilizando. Entonces, si nosotros queremos que estas líneas no se vean, pues apagamos los canales. Entonces nos vamos a los canales que no necesitamos y los ponemos en off para que se deshabiliten esos canales y solo nos quede la señal que vamos a visualizar. Por cada canal, en este caso el amarillo, canal A, tenemos una perillita para modificar la amplitud, para que podamos ver mucho mejor la onda, ¿cierto? Para que la podamos capturar de mejor manera y la podamos ver. En este recuadro nos aparece a cuántos voltios o milivoltios equivale cada cuadrito que tenemos aquí en el plano XY, en este caso los voltios en el plano Y. Entonces aquí nos está diciendo que cada cuadrito tiene una equivalencia a 50 voltios. Entonces, la señal ocupa 2, 4, 6, 7 cuadritos, 7, algo cuadritos, y cada cuadrito tiene una equivalencia de 50. Entonces, recuerden que tenemos voltajes pico a pico y voltajes RMS. Entonces, aquí puedo darle la escala para visualizarla mejor, y en este recuadro que aparece en la parte izquierda de color naranja, puedo hacer modificaciones en los tiempos, es decir, visualizar mucho más pegadita la señal o mucho más abierta la onda de señal. Y eso lo hago para visualizar mejor las variables de medida. No le estoy modificando ni la frecuencia ni el periodo a la señal. Tener claro que simplemente le vamos a cambiar la forma de visualizarla para poderla medir mejor. Y aquí, en estas perillas, puedo posicionar la señal de una manera más correcta para que al tomar los pantallazos de la simulación lo pueda ver de mejor manera. Entonces, esa es la manera de modificar la visualización del osciloscopio digital. ¿Qué deben tener en cuenta? Cuando yo quiero parar la simulación porque quiero hacer una modificación en el circuito, por lo general damos clic en cerrar, pero al dar clic en cerrar se nos va a deshabilitar el osciloscopio de manera permanente, y cuando volvamos a dar clic en play no nos va a salir la ventana. Entonces, ojo aquí, una nota muy importante: cuando quiera parar la simulación,
y cuando quiera modificar el circuito, lo que debo dar es clic en Stop. Damos clic en Stop, el osciloscopio se cierra automáticamente, pero cuando yo vuelvo a dar Play, vuelve y sale, ¿sí? Entonces hagamos el ejemplo. Si le doy Stop, se cierra. Si le doy Play, él vuelve y sale. Pero si en vez de darle Stop, le doy Cerrar a la ventana, paro la simulación, cuando vuelvo a dar Play, no me vuelve a salir el osciloscopio. Ahí, ¿qué deben hacer? Pues deben parar la simulación, coger el elemento, borrarlo y volverlo a colocar en pantalla para que les pueda volver a simular. Vuelven y lo conectan y ahí él vuelve y aparece. Sin embargo, se borran las configuraciones que ustedes hayan hecho. Es importante que tengan en cuenta que no es la única manera de simular. También puedo simular de manera análoga. ¿Cómo simulo de manera análoga? Ok, entonces tengo aquí en la barra de herramientas una opción que se llama modo gráficas. En ese modo gráficas tengo señales o gráficas análogas, digitales, mezcladas, de frecuencia, de transferencia. Hay diferentes opciones. En este caso vamos a mirar las de señal análoga y lo que hacemos es dibujar sobre el área de trabajo un recuadro y damos clic, como si fuera la pantalla del osciloscopio. Bien. Luego nos vamos al modo herramientas y seleccionamos el botón que se llama modo pruebas, que parece como la punta del osciloscopio. O en este caso, sí, del osciloscopio, de la punta del generador. Podemos poner puntas de voltaje, puntas de corriente. En este caso vamos a medir voltaje y esta punta la vamos a colocar sobre el mismo punto que queremos medir. ¿Cómo hacemos para transmitir esta señal que me está midiendo sobre el circuito para que me la grafique sobre el área de trabajo? Entonces lo que hago es seleccionar con clic derecho la punta que queda en rojo, ¿verdad? Y luego con el clic izquierdo sostenido lo arrastro hasta el área del recuadro negro que sería el osciloscopio. Ahí se nos titula en la parte izquierda superior el nombre de la punta. Entonces esta punta se llama B2+, y nos aparece en el recuadro B2+. ¿Cómo hago para simular? Cuando son simulaciones análogas no doy clic en play porque no me va a generar nada aquí, sino que esta simulación se hace con la barra espaciadora. Entonces damos clic en la barra espaciadora y esperamos que simule y nos va a generar la misma onda que estábamos viendo en el osciloscopio. Si yo quiero modificar, miren que esto me está muestreando la señal hasta un segundo y las ondas se ven muy pegaditas y tal vez no la puedo visualizar correctamente. Entonces doy doble clic en la parte inferior donde está el eje X y aquí donde dice Stop Time le cambio el tiempo de muestreo, entonces puedo poner 10 milis, un tiempo más pequeñito y le doy OK. Aquí ya me va a mostrar en 10 milisegundos la parte de la onda que se alcanza a muestrear. Si quiero ver la onda más grandecita, entonces le pongo 30 milisegundos para que se pueda visualizar. En 30 milisegundos ya se alcanza a ver un ciclo completo más casi medio del otro ciclo. Y así puedo ir visualizando o acomodando la señal de mejor manera. Si la quiero ver más grandecita, doy clic aquí en la parte de arriba. Entonces, espérenme, doy clic en esta parte donde dice análisis analógico y puedo con los cursores moverme sobre la onda para obtener los voltajes que me está generando. Si me posiciono en el pico más alto de este primer ciclo, en la parte inferior derecha de la ventana me dice 169, quiere decir que es 169,7, que fue lo que colocamos a la fuente senoidal cuando la fuimos a configurar.
También puedo medir los tiempos, es decir, en el eje X. Entonces me posiciono donde termina el primer ciclo y aquí me dice que son 16,7 milisegundos. Entonces en la parte derecha me aparecen los voltajes y en la parte izquierda me aparecen los tiempos. Recuerden que la frecuencia es el inverso del tiempo o del periodo del ciclo. Entonces en este caso tenemos un ciclo de 16,7 milisegundos y si le sacamos el inverso obtendríamos la frecuencia de la señal. Para terminar o después de tomar el pantallazo, pues entonces damos clic en cerrar y la onda queda otra vez pequeña y quedamos en el área de nuevo de trabajo. Por favor, me indican hasta este momento si hay alguna pregunta o hay alguna inquietud. ¿O vamos bien? Perfecto, Jamerson, muchas gracias. Bien, ya para finalizar, entonces les voy a mostrar otra de las herramientas de Proteus, que es el generador de señales. Entonces, miren que nos podemos ir moviendo en el área de trabajo e ir haciendo diferentes circuitos si así lo necesitamos, o un solo circuito si es nuestra necesidad. Para generar señales debemos tener en cuenta que tenemos señales de diferentes tipos de onda. Entonces, por ejemplo, cuando entramos al modo componentes usamos esta, que es la fuente senoidal normal tradicional, pero cuando hablamos de señales AC podemos tener ondas de diferente forma, rectangulares, triangulares, dientes de sierra, ¿cierto? Que son señales también de carácter AC, pero con diferente forma. Si lo que necesito generar es ese tipo de señales, entonces aquí me puedo ir a modo generador, que es la opción que aparece en la barra de herramientas donde aparece una onda senoidal y aquí puedo generar por medio de estas puntas diferentes tipos de onda. Entonces acá tengo una señal de C, puedo poner la misma senoidal, una señal de pulso, esta que la llaman comúnmente aleta de tiburón y así sucesivamente voy a tener diferentes tipos de señales según la necesidad. La de pulso, la de reloj cuando voy a trabajar circuitos digitales, pero también podemos hacerlo cuando entramos a modo instrumentos, que es donde sacamos los voltímetros y los amperímetros, aquí seleccionando el modo generador de señales. Entonces, este es un instrumento que junto con el osciloscopio nosotros trabajamos mucho. Entonces, aquí puedo generar una señal senoidal, triangular, diente de sierra o cuadrada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo las genero? Pues él tiene los terminales positivo y negativo. Entonces, vamos a colocar una resistencia como elemento de carga para mirar la señal. Le colocamos la tierra, modificamos el dato de la resistencia y el generador se configura dando clic. Entonces, por ejemplo, él tiene la forma del nombre, tiene el valor que le podemos poner de frecuencia, el valor de amplitud y tenemos la forma de onda. Entonces, aquí donde dice Webform, podemos darle la forma de onda. Por ejemplo, si damos play, veremos que él está ahí analizando, está pensando. Ok. Entonces, cuando damos play, él nos sale este recuadrito, ¿cierto? Para simular y aquí puedo cambiar entre la forma de onda, miren que se va colocando el botoncito verde según la onda que quiero generar. Entonces está la senoidal, la triangular, diente de sierra y cuadradita, él va cambiando aquí. Aquí le puedo cambiar el rango de la frecuencia. Acá también un ajuste más grande, un ajuste más exacto. Y aquí puedo cambiar en los niveles de amplitud en rangos más grandes y en la amplitud en rangos más pequeños. ¿Listo? ¿Cómo podríamos visualizar eso en tiempo real? Bueno, pues entonces colocamos acá un osciloscopio. Espérenme, paramos aquí la simulación.
ponemos acá el osciloscopio y lo medimos sobre la resistencia de carga. Damos play, esperamos que se habiliten los elementos. Okay. Maximizamos esto para que se vea más fácil de entender. Aquí, listo. Y aquí podemos ver el cambio de ondas. Entonces está la cuadrada, pasa senoidal, pasa triangular, pasa diente de sierra. Aquí puedo ajustar la frecuencia. Miren, en pasos más grandes, en pasos más pequeños. Puedo ajustar la amplitud. Se nos perdió porque la pasamos a milis, a una señal mucho más grande. Y aquí podemos maximizarla para que la podamos ver mucho más. Aquí está. Entonces, este generador de onda lo que hace es permitirme simular en tiempo real la generación de la onda según mi necesidad. Entonces, también nos puede servir para las simulaciones que tenemos en nuestro circuito. O utilizamos, como si fuera la senoidal, también la podemos utilizar con el elemento que les enseñé, que se llama Design. Entonces, si se pueden dar cuenta, queridos estudiantes, pues esta herramienta es una herramienta de muchísimas cualidades, de muchísimas características, que tiene muchos elementos y que a medida que vayan ustedes avanzando en sus programas académicos, se van a dar cuenta que en los diferentes cursos, cada uno de ellos o de esas herramientas tiene una aplicabilidad. Entonces, como les comentaba, Proteus no solamente nos permite desarrollar circuitos de carácter análogo, sino también nos permite desarrollar circuitos de manera digital. ¿Cuál es la gran cualidad de Proteus? Que tiene simulación en tiempo real y podemos ver el funcionamiento, y esto nos sirve mucho cuando queremos ver motores en movimiento, cuando queremos ver las luces encenderse y apagarse, cuando vemos circuitos de programación ya en el área de digitales. Entonces, todas estas cualidades hacen que este software sea muy valioso para el desarrollo de todas las actividades de simulación de sus carreras. Quiero saber si al momento hay alguna inquietud, alguna pregunta particular con lo que se ha explicado. Ninguna, todo está claro. Entonces, Víctora está escribiendo. Yo les quiero agradecer a todos por el espacio, por la disposición, por la conexión en este espacio de citas de curso, que en realidad tiene como objetivo fortalecer los conocimientos de cada uno de sus cursos y fortalecer los procesos académicos. ¿En Proteus se puede trabajar Arduino? Sí, señor. Toda la parte de electrónica digital y programación también se puede programar y también se puede trabajar en Proteus. Se pueden simular los circuitos en tiempo real y saber si la programación o el código que yo realicé funciona correctamente en Proteus para luego pasar a la implementación en tiempo real. Entonces, esa es la gran ventaja, no solamente sirve para los circuitos análogos, sino también para los circuitos digitales. Entonces, agradecerles por el espacio y recuerden que este ha sido grabado para que sea compartido por sus tutores en la red de curso y sirva como elemento de estudio y fortalecimiento para el desarrollo de sus actividades. Sergio también está escribiendo. Perfecto. A todos muchísimas gracias por el espacio. Que tengan todos muy buen día y quedan cordialmente invitados a seguir con el desarrollo de sus actividades del curso. Muchas gracias y feliz día para todos.